Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina. Y si me están escuchando en algún otro lugar de la patria grande, un abrazo para todas y todos. Seguimos con el entusiasmo de siempre, aunque estemos en las 23 horas del día jueves 14 de febrero de 2019. Seguimos, con el entusiasmo de siempre, transmitiendo, compartiendo con ustedes la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, que era ni más ni menos que la historia del peronismo contada por su principal protagonista, principal en el sentido de la principal militante, que compartió con el protagonista, el general Juan Domingo Perón, la experiencia de una revolución en paz, como vamos a ver. Y yo creo que fundamentalmente lo que tenemos, o por lo menos yo trato de transmitir esto con la idea de que nos sirva de ejemplo a nosotros como militantes, porque por lo menos en mi humilde opinión, Evita sería o debería ser para nosotros nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. En última instancia, nuestro mejor ejemplo de militante. Y hoy lo vamos a ver más prácticamente, más detalladamente que en otras oportunidades, porque nos va a hablar del origen del movimiento peronista que ella vivió día a día, alegría tras alegría y sufrimiento tras sufrimiento, como ella misma nos indica. Y hoy vamos a ver dos capítulos que en la edición original de 1952 constituye un solo capítulo, pero los compañeros de la Escuela Superior Peronista, para hacer de historia del peronismo una materia, dividieron este capítulo en dos. Y el primer capítulo, o sea, el 5 sería los orígenes del movimiento peronista, en la quinta clase dictada el 19 de abril, dice ahí, donde va a hablar en forma breve, pero muy jugosa, de los autores del peronismo, la causa y escenario del peronismo y el nacimiento del peronismo. La extraordinaria mujer que tuvimos como modelo ejemplar, que nos propuso ser un puente de amor entre Perón y el pueblo, o sea, hoy un puente de amor entre la doctrina peronista, el proyecto político peronista y el conjunto de nuestro pueblo, sobre todo los humildes, para lograr de nuevo para ellos y para todos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y nos decía Evita, y no me voy a cansar de repetirlo, quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa, qué convicción, ¿eh? Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Carajo, faltaba que diga, ¿no? Así es, así es. Y entramos entonces a los autores del peronismo, en el capítulo 5. Actores, causas y escenario de la historia del peronismo. Y acá yo aprendí una cosa que la verdad que yo estaba confundido. Yo creí que el peronismo había empezado el 17 de octubre. Y Evita dice que no, como vamos a ver ahora. Y evidentemente debe tener razón, por lo que vamos a ver enseguida. La historia del peronismo, como todo episodio histórico, tiene sus actores, tiene sus causas y tiene su escenario. Una vez conocidos estos tres capítulos, recién podemos estudiar, o sea, los anteriores se refiere, ¿no?
Recién podemos estudiar el desarrollo de los acontecimientos y sus efectos en la historia. Cuando yo acepté dictar este curso en esta escuela, hablando de la Escuela Superior Peronista, creí inicialmente que solo iba a tener que relatar los acontecimientos del peronismo, evidentemente, cosa que no me traería ningún inconveniente dado que yo los he vivido y que también los he sufrido. Evidentemente desde 1944 lo vivió día tras día y noche tras noche. Y se trata no solo de relatar la historia, sino hacerla comprender, hacerla sentir e inculcarla, nos dice Evita. Relatar e inculcar la historia. ¿Qué dificultad podría tener en narrarles a ustedes todas las luchas del general Perón si yo, directa o indirectamente, las he compartido siempre? Yo me dije, este es mi gran tema. Pero cuando tuve que sentarme a esbozar el programa, advertí que eso no era todo, y me di cuenta de que no se trataba solamente de relatar los episodios de la historia del peronismo, sino de hacerla comprender, de hacerla sentir y de inculcarla, como dice el general Perón. Me imagino yo, Evita, una noche preparando historia del peronismo y Perón al lado. Che, viejo, ¿qué te parece? ¿Qué digo acá? Me parece que seguramente muchísimas noches ha pasado eso. En ese momento fue cuando comprendí que el problema no era tan simple, y menos para una mujer humilde cuyo único título es nada más que su gran voluntad y su gran amor por la causa del general y de su pueblo. Entonces inicia una búsqueda infructuosa de una medida para nuestro movimiento, para Perón y para el pueblo. Por eso me han visto ustedes andar por caminos que si no son desconocidos para mí, ya he dicho en otra oportunidad que siempre me ha gustado el tema de la historia, porque he estado buscando en él una medida que no encuentro para el general Perón y para nuestro pueblo. Repito entonces, por eso me han visto ustedes andar por caminos que si no son desconocidos para mí, son caminos menos conocidos o poco frecuentados por mí. Sincera la mujer, como siempre. En estos años de lucha no he podido alcanzar todavía a medir la importancia que tiene nuestro pueblo, nuestro movimiento y su líder en relación con los grandes acontecimientos de la historia. Claro, hacer una evaluación porque lo estaba viviendo, lo estaban haciendo, claro. Aprender en la historia a querer y sentir la historia de Perón y su pueblo. No he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. Por eso me parece a mí, ¿no? Y así como conducción política, me parece la transmisión amorosa de toda la experiencia política de Perón a nosotros que somos los militantes del campo nacional y popular, pues nos sirve para todos los elementos de la vida. Historia del peronismo, evidentemente, es la transmisión de la experiencia política de Evita, pero con el amor y la grandeza que tenía esta extraordinaria mujer. No he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y a sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. Lo que he podido aprender a través de los acontecimientos generales de la historia es lo que he querido que también ustedes aprendan aquí. Y es la razón fundamental por la que lo estoy compartiendo con ustedes, que nos pueda servir, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Hoy estaba hablando con un compañero importante de la política nacional y me decía, ¿qué nos pasa, Antonio, que no reaccionamos ante lo que nos está pasando y nada más
importante y nada más, no sé cómo transmitirlo, nada más actual que tomar el ejemplo de Evita para ver lo que deberíamos hacer nosotros en estos momentos difíciles, y van a ver que nos va a narrar que los momentos que ellos vivieron eran exactamente iguales a los que estamos viviendo ahora. Lo que he podido aprender, nos dice ella, a través de los acontecimientos generales de la historia, es lo que he querido que también ustedes aprendan aquí. En otras palabras, no me interesa que ustedes sepan quién fue Licurgo ni en qué año nació. Me basta con que aprendan que lo mejor de él y de todos los hombres extraordinarios de la historia está en la doctrina peronista, del general Perón, y que ha sido realizado en la breve historia del peronismo. En última instancia, pretende relatarnos la historia íntima del peronismo, o sea, como ella la vivió y con la intensidad que ella supo vivir todas las cosas. No me interesa tampoco que ustedes sepan mucho sobre la Revolución Francesa o sobre las luchas entre plebeyos y patricios o entre espartanos e ilotas, pero sí me interesa que sepan que ningún movimiento de masas o de pueblos es comparable con el que realizó nuestro pueblo el 17 de octubre de 1945, para los que todavía no están convencidos de que nuestro pueblo es lo mejor que tenemos. Para eso hemos estudiado la historia universal buscando precedentes y precursores de la historia del peronismo. Buscando precedentes de la historia del peronismo. Y parece ser que los únicos actores han sido Perón y el pueblo para vivir. Analicemos un poco lo que hemos hecho hasta aquí. ¿Nos hemos limitado a describir los acontecimientos históricos? ¿Nos hemos puesto a relatar siempre vidas de grandes hombres? No, en realidad yo he presentado a los autores únicos y exclusivos del movimiento peronista, el general Perón y el pueblo. Ya saben también cuál es la medida de nuestro pueblo, porque lo hemos comparado con otros pueblos y sobre todo con sus grandes manifestaciones de rebelión, con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa. Y ahora nos va a indicar las causas y el escenario del peronismo. Ahora tenemos que estudiar las causas y luego el escenario del peronismo para después hacer el relato de sus episodios fundamentales. Creo que ha llegado el momento de considerar cuáles fueron las causas del peronismo. Pero antes nos va a hablar del nacimiento del peronismo. Recuerdo, por ejemplo, que en el capítulo de la historia de la Revolución Francesa son más páginas que se dedican al estudio de sus causas que a los acontecimientos de la misma revolución. Todavía hay mucha gente que se dedica a escribir libros para explicar por qué se produjeron la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución Americana. No quisiera que eso sucediera con nuestro movimiento peronista. No quiere que busquemos solamente las causas. Preferiría, dice Evita, que se escriba más sobre lo que hemos hecho, claro, y sobre los motivos y las causas de lo que hemos realizado. Motivos y causas, claro. Sin embargo, no puedo eludir en este curso el tema mismo y tengo que dedicar 1 o 2 clases al estudio de las causas del peronismo. Me he puesto a pensar sobre este tema como podría hacerlo cualquiera de ustedes y creo que no es muy complicado llegar a conocer rápidamente las causas que determinaron el nacimiento del peronismo. Y vamos ya al análisis del origen. Significado del 4 de junio. ¿Cuándo nació el peronismo? Nació el 4 de junio, pero tal vez pueda decirse que en esa fecha se levantó el telón sobre el escenario. No es el nacimiento mismo, porque tal vez lo único peronista del 4 de junio fueron Perón y su proclama. Sí, es así. Es así.
Y ella lo vivió, ella lo sabía perfectamente. El pueblo todavía no está allí, porque el peronismo es Perón y el pueblo, claro. Como el 17 de octubre y el 24 de febrero, o como está ahora todos los días acompañando al general Perón y a su movimiento. Claro, el 4 de junio no estaba el pueblo. El 4 de junio el general Perón dio el primer paso para llegar a su pueblo, y aunque el ejército que lo acompañaba es parte del pueblo, para Evita, para mí, debería ser para todos los argentinos, a pesar de muchos militares, y aunque el ejército que lo acompañaba es parte del pueblo, no es todo el pueblo, claro. Para demostrar que todavía no había nacido el peronismo, piensen ustedes que el gobierno de la Revolución del 4 de junio no era totalmente popular, y si no, recuerden el nombre de algunos ministros de entonces y eso basta. La verdad que yo no los recuerdo. Si algún compañero los recuerda, ruego que me lo transmitan, porque habría que ir a buscarlo en la historia, ¿no? Recuerden que el mismo coronel fue inicialmente colocado en un puesto exclusivamente militar en ese momento. El peronismo no nació para mí el 4 de junio de 1943, pero tampoco nació el 17 de octubre, porque el 17 de octubre de 1945 el peronismo triunfó por primera vez. Esto para mí es una novedad importantísima, y ya vamos a ver por qué. Quiere decir que para esa fecha ya había nacido el peronismo. Y ahora Evita nos va a explicar cuándo nació el peronismo. Nacimiento del peronismo. El peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y recuerdan ustedes que en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo cuál, pero creo que en el encuentro anterior, no, en el anterior, Evita nos decía que uno de los trabajos fundamentales que deberíamos realizar nosotros era convertir a la masa en pueblo, o sea, a la gente o al ciudadano o al habitante que no tiene ni conciencia social, ni se siente parte del país, no tiene organización social, no se siente unido al país, no tiene personalidad social. Deberíamos hacer el trabajo inmenso que nos queda todavía por hacer, de convertir a esa masa en pueblo con conciencia política y social, con organización social, con personalidad, sintiéndose y unido al conjunto del pueblo argentino. Y vamos a ver que Evita dice, por lo menos en mi humilde interpretación, que el peronismo nace cuando Perón logra hacer eso con los trabajadores. Y repetimos de nuevo, el peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión, nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. Y entonces empezó esa relación. Y ahora Evita lo explica. El pueblo empezó, a partir de ese primer trabajador y de todos los que vinieron después, el pueblo empezó a sentir que ya no era esperanza, sino una realidad. Empezó a sentirse de masa a pueblo, a tener conciencia política y social, y a encontrar un líder que realizara esos anhelos de felicidad. Quiere decir que el peronismo, sigo con Evita, quiere decir que el peronismo no nació solo con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, nació cuando el primer obrero argentino, al encontrarse con el general Perón, pensó que ya tenía quien lo protegiera y que ya se encontraba ante la realidad. Cuando lo ponen a Perón en posesión del cargo de secretario de Trabajo y Previsión, lo aplauden muchos dirigentes gremiales. Ahí empezó el trabajo de Perón, intensísimo trabajo, para convertir a la masa, como dice Evita, desanimada, desahuciada, en pueblo con organización social, con conciencia política y social,
y con personalidad social. Tal fue la personalidad que logró Perón de los compañeros y compañeras que el 17 de octubre, estando Perón preso y sin ninguna posibilidad de comunicación, tomaron por su cuenta la decisión de salir a preguntar por Perón. Entonces, una fuerza integrada por Perón. Creo que no nos equivocamos entonces si decimos que el peronismo empezó a nacer cuando Perón entró a la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, al viejo Departamento Nacional de Trabajo. Desde ese día, los obreros, o sea, el pueblo, empezaron a formar una sola fuerza con Perón. Los obreros, o sea, los obreros empezaron a sentirse pueblo, a formar con Perón una sola fuerza. El peronismo es eso, una fuerza integrada por Perón. Y ahora vamos a ver el capítulo sexto en el programa de la Escuela Superior Peronista, que habla de las causas del peronismo y dice el capitalismo como causa del peronismo. Y vamos a ver a qué se refiere Evita cuando nos dice esto. El capitalismo en el orden interno, porque después va a hablar del capitalismo en el orden internacional. Causas del peronismo, la Secretaría cuna del justicialismo, la oposición del antiperonismo capitalista. El peronismo no es un simple movimiento político. Los temas que vamos a ver esta noche en esta extraordinaria experiencia de vida transmitida con amor a las compañeras y compañeros. El capitalismo en el orden interno. Y vamos a ver lo que entiende Evita por capitalismo. Y habla de las causas del peronismo. Pero volvamos al tema, dice ella. ¿Cuáles fueron las causas del peronismo? ¿Por qué Perón y el pueblo argentino decidieron unirse para tomar el gobierno de la nación? Para liberarse del imperialismo y del fraude. Miren ustedes si hay alguna realidad más actual en la República Argentina de 2019, que esta definición Evita después la va a completar, y estamos exactamente en la misma situación, lo cual nos debería animar a todas y todos nosotros a repetir la historia y a ver si somos capaces de realizar un nuevo 17 de octubre como hicieron ellos y cómo Evita nos está mostrando el camino que Perón siguió, para liberarse del imperialismo y del fraude. El fraude del gobierno que tenemos hoy y del imperialismo, como va a decir más adelante, la oligarquía, el imperialismo y los monopolios nacionales e internacionales. Ella habla exclusivamente de los internacionales y ahora son los dos, ¿no? Para liberarse del imperialismo y del fraude, dice. Porque el pueblo estaba cansado, como el día de hoy, de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza, como muchos argentinos de hoy, y que nosotros tenemos la obligación de recuperársela. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones, pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales sobre la base justicialista que después creará el general Perón. Exactamente los mismos problemas que tenemos en este momento. El pueblo estaba, como ahora, cansado de tanto fraude y decidió formar con el coronel Perón una fuerza, porque no somos capaces nosotros. Y es una sincera invitación a que reflexionemos todas y todos y nos sirva este ejemplo de vida para recapacitar nosotros también en lo que deberíamos hacer como hicieron estos argentinos de 1944-45. Las tres formas del capitalismo según Evita. ¿Por qué el gobierno estaba en tales manos?
qué puntos de contacto existían entre esas fuerzas tan poderosas, o sea, la oligarquía, el imperialismo y los monopolios internacionales que habían vencido o engañado al pueblo argentino durante un siglo y ahora lo siguen engañando, y mintiendo en forma cínica y descarada, es que esas fuerzas eran nada más que tres formas distintas del capitalismo, según Evita. Por eso estaban tan unidas. Eran tres formas distintas del capitalismo en cuyo sistema lo normal es la explotación del pueblo, como ocurre hoy, compañeras y compañeros. Repito, esas tres formas distintas del capitalismo en cuyo sistema lo normal es la explotación del pueblo. Ajuste tras ajuste, quita de sueldo, suspensión de fábrica, etc. Ninguneo a la educación, a la salud, a la vivienda, a todo. Estamos viviendo exactamente o peor la situación de aquel momento. Por eso estaban tan unidas y por eso tenían puntos de contacto tan poderosos. Se refiere a estas formas del capitalismo en cuyo sistema lo normal, dice Evita, es la explotación del pueblo. Sigue siendo el sistema normal de estos neoliberales capitalistas. Lucha contra la explotación capitalista. El peronismo no puede confundirse con el capitalismo, con el que no tiene ningún punto de contacto, y va a establecer la diferencia. Eso es lo que vio Perón desde el primer momento. Toda su lucha se puede reducir a esto. En el campo social, lucha contra la explotación capitalista del pueblo. No olviden ustedes el estado en que encontró el coronel Perón al pueblo trabajador, cuando entró al viejo Departamento Nacional del Trabajo, que para suerte de todos fue barrido de la historia del país, porque no había sido más que el trampolín de intereses mezquinos del capitalismo, ya sea internacional o nacional, como ahora, compañeras y compañeros, creando la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuna del justicialismo. Y recuerden siempre que el justicialismo es el nombre de la doctrina peronista. No pueden olvidarse ustedes que desde esa secretaría, al realizar el coronel Perón la dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la patria. No puede haber pueblo soberano si el pueblo no es digno. No tenemos que repetir esto, compañeras y compañeros. No pueden olvidarse ustedes que desde esa secretaría, al realizar el coronel Perón la dignificación del pueblo argentino, afianzó la soberanía de la... No puede haber pueblo soberano si el pueblo no es digno, porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos que nos corresponden como seres humanos para poder vivir dignamente. Trabajo, salud, educación, etcétera, etcétera. Lo que Perón y Evita, Néstor y Cristina nos devolvieron y estos sinvergüenzas nos han quitado en solo 3 años. La Secretaría, cuna del justicialismo, lo repite Evita. Además, al crear la justicia social, el coronel Perón tuvo que buscar después el soporte para mantenerla y lograr la independencia económica, claro. Si ustedes leen Los mensajes de Perón, que es un libro que recoge los mensajes de Perón ante la Asamblea Legislativa desde el año 46 al 52, van a ver ustedes que es como una historia de esto que está contando Evita. Y ahí Perón narra que cuando lo primero que a él se le ocurrió es realizar la justicia social en base a ese concepto de dignidad que tenía del ser humano él. Y que lo dijo muchas veces, primero hay que alimentar el cuerpo para después poder pensar, o sea,
Y cuando quiso hacer eso, se dio cuenta de que todo el capital y toda la plata y todos los elementos ya se los habían robado al pueblo, los imperialismos, la oligarquía, y no había nada. Entonces, y acá tengo que, para poder realizar la justicia social, tengo que hacer la independencia económica. Si no, no puedo distribuir nada porque no tengo nada. O sea, los argentinos, lo dice él mismo, los argentinos no teníamos absolutamente nada. Entonces, sigo con Evita. La Secretaría de Trabajo y Previsión, creación maravillosa de Coronel Perón, es la cuna del justicialismo en el país. No solo dio desde esa casa felicidad al pueblo, siendo como un rayo de luz y esperanza para todos los hogares proletarios que habían perdido la fe en sus gobernantes, en sí mismos y en los altos valores de la patria, como nos pasó tantas veces en la historia. Yo, por lo menos, cuando Néstor y Cristina en el 2003 nos plantearon que íbamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, yo tardé como 3 años en creerle, honesta y sinceramente. Y estaba en la misma situación que narra Evita acá, sin luz ni esperanza para todos los hogares proletarios que habían perdido la fe en sus gobernantes, en sí mismos y en los altos valores de la patria. Miren qué conceptos esenciales que deberíamos recuperar nosotros, volver a tener la esperanza, la fe en nosotros mismos y en los altos valores de la patria, porque no trabajamos para nosotros, lo repito siempre, no trabajamos para nosotros, trabajamos para el conjunto del pueblo, y el pueblo son ustedes, soy yo, son sus parientes, mis parientes, sus amigos y vecinos, mis amigos y vecinos, los argentinos y los latinoamericanos, y las argentinas y latinoamericanas también, por supuesto. Entonces, no solo les dio salario, sino que los dignificó. Y la dignificación del hombre por el hombre no tiene precio. Eso es la esencia del peronismo, porque para el peronismo el hombre es una dignidad. Y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos que nos corresponden por el solo hecho de ser seres humanos. Y que estos reverendísimos no reconocen, porque para ellos hay 2 o 3 categorías de seres humanos. Ellos y nosotros, que somos descartables, como dice Francisco. Eso es lo grande de la lucha que tuvo el coronel en el campo social, y que tal vez los argentinos no terminarán nunca de agradecérselo. Sí, Evita, de verdad. Nunca vamos a terminar de agradecerle que nos hayan realizado esta experiencia y habernos dado el ejemplo de que hoy también podemos. Y al decir los argentinos, me refiero a los argentinos de todos los campos, sean intelectuales u obreros, todos los campos. El peronismo siempre trabajó para todos y todas, porque trabajó para el conjunto del pueblo, para la felicidad del conjunto y la grandeza de la patria. La lucha sí es contra la oligarquía entreguista, como la que tenemos hoy, lamentablemente, hijo de su buena madre. En el campo político, el general Perón luchó contra las fuerzas de la oligarquía que no tenían ningún escrúpulo en servir al capitalismo y a la extranjería como hoy. Aquí podríamos recordar un hecho bochornoso. Los vendepatria, por combatir a un argentino, se unieron a un embajador extranjero haciendo la vergonzosa marcha de la democracia. Y hoy uniéndose a los buitres, a las empresas multinacionales, reventando todos los bienes que tenemos y entregando vaca muerta, aerolíneas argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. No solo sirvieron a los intereses foráneos del capitalismo para ser instrumento de la explotación de los obreros argentinos, como hoy, compañeras y compañeros, sino que también en sus mezquinos y bastardos intereses sirvieron, como hoy, compañeros y compañeras, sirvieron a potencias extranjeras y pidieron su ayuda y su intervención para desterrar de esta patria al más ilustre
de los argentinos que venía a reivindicar la política social y económicamente y a implantar una verdadera soberanía. No esa soberanía tanto tiempo declamada y no practicada, sino una soberanía practicada con el sentido patriótico, por un hombre que empezó a hablar, a querer y a actuar como argentino, no como norteamericano o simplemente como nada. No querían perder el beneficio de la explotación popular, eso, como hoy. Estos, bien se dice a nivel popular, que el que está detrás de la guita y de los negocios no perdona ni a la madre. Estos no perdonan ni a la madre. Y por eso no querían perder el beneficio de la explotación popular. Y son capaces de sacrificar a todo un pueblo para no perder el beneficio de la explotación popular. Por eso el general Perón tuvo que luchar contra esa oligarquía que sirvió al capitalismo sin escrúpulos como hoy, y también contra las fuerzas internacionales del capitalismo como hoy, que querían seguir dominando el gobierno como hoy, como lo habían dominado durante un siglo para explotar como hoy al pueblo argentino, compañeras y compañeros. No querían resignarse a perder el beneficio de esa explotación de nuestro pueblo como hoy, para que éste continuara sirviendo sumisamente sus intereses hasta que nos rebelemos de una vez por todas, mientras ellos despreciaban a los argentinos y los subestimaban, porque jamás los creyeron buenos obreros ni capaces de dirigir nada, como ahora también, y además lo dicen. Solo los consideraban burros de carga sin darse cuenta de que el pueblo argentino, dispuesto a engrandecer a la patria, tiene una estatura que es imposible medir, porque es un pueblo que sabrá morir en las fronteras antes que vivir jamás de rodillas ante nadie, y menos ante estos mercenarios y cipayos. La lucha fue ardua, compañeras y compañeros, nos dice Evita. Por eso la lucha del entonces coronel Perón en el campo político fue ardua, desgraciadamente, y no quisiera detenerme en esto, dice Evita. Digo desgraciadamente, y escuchemos bien, compañeras y compañeros, porque es una desgracia para nosotros que haya habido y que existan todavía, está hablando en 1951, y esta historia se repite en 2019, repito, digo desgraciadamente porque es una desgracia para nosotros que haya habido y que existan todavía argentinos que sirvan a imperialismo y a intereses foráneos contra los supremos intereses de la nación. Es una desgracia que todavía haya argentinos, como los hubo y los hay, que se unieron a las potencias que ya conocemos porque se sentían más dignos, más niños bien, o porque no querían seguir perdiendo las 4 monedas, un poco más, Evita, las 4 monedas con que les compraban sus conciencias. Stornelli tenía más de 4 monedas, Evita. Los peronistas son buenos argentinos. Esperemos que tenga razón. Los peronistas y el pueblo humilde de la patria, el pueblo trabajador y todos los que acompañamos al coronel Perón, podemos sentirnos orgullosos de nuestro egregio apellido de argentinos, sí señora, porque lo llevamos con honor y lo supimos defender en las horas inciertas con la dignidad de buenos argentinos. Ellos pudieron decir eso con absoluta razón y con absoluta certeza. Ojalá lo podamos decir nosotros también. Para nosotros los peronistas era fácil defender nuestro digno apellido de argentino, pero desgraciadamente en todas partes se cuecen habas y en todas partes hay traidores y vendepatrias, también en aquella época. Nosotros vimos, todo esto lo dice Evita, yo por ahí pongo algún de lo que me sale de las tripas, ¿no? Pero todo esto son textos de Evita. Nosotros vimos y seguimos viendo anonadados, dice Evita,
cómo es posible que ciertos individuos que se llaman argentinos sigan defendiendo siempre lo foráneo, aún con mentiras y con intereses que ya no pueden ser ocultados a ningún argentino, como está pasando hoy. Hoy es jueves 14 de febrero de 2019. Ya no lo pueden ocultar a ningún argentino. Tengan 300 medios de comunicación, 500 diarios, etcétera, etcétera. Una época sencilla, humilde, pero heroica, heroica, nos dice Vita. Para nosotros fue fácil. Imagínense ustedes qué dolor habrá sentido el coronel en su corazón de argentino, en su corazón de patriota, viendo a aquel grupo de descastados a quien Dios no había iluminado para que comprendiese que en esta Argentina de San Martín nos tocaba vivir una época sencilla, humilde y silenciosa, como es el trabajo del peronismo, pero heroica y en defensa de la patria, claro, recurriendo solo a nuestra dignidad de sentirnos orgullosos y honrados con nuestro querido patrimonio que es necesario defender en un momento caótico de la humanidad, como es hoy también, Evita, querida compañera. Qué horas inciertas habrá tenido el coronel Perón en esa lucha política ardua ante la incomprensión de muchos argentinos, porque a él no le habría interesado el ataque del exterior, al contrario, lo hubiera alentado en sus sueños de patriota, pero le dolía el ataque de los argentinos aliados a la fuerza foránea de los que cruzaban al río, o sea, al Uruguay, para despotricar contra el país, de los que se aliaron a embajadores extranjeros como ayer y como hoy, de los que defendieron a monopolios como ayer y como hoy, como abogados por 4 monedas, como abogados que por 4 monedas de esos que ya conocemos, que creían que eran de niños bien gustar todo lo extranjerizante. Qué dolor le habrá causado al coronel Perón, si lo sabrá ella, ¿no? Si lo habrán comentado en la intimidad. Qué dolor le habrán causado al coronel Perón, pero también qué honda satisfacción habrá él tenido al ver que un grupo de argentinos y sobre todo el pueblo humilde, como pasa hoy también con la compañera Cristina, a mi humilde opinión, los humildes de la patria, las fuerzas del trabajo, lo comprendían y lo seguían, demostrando que Dios les había iluminado el alma. Tal vez porque los humildes viven tiempo al aire libre, dice Evita, con el alma siempre abierta a las cosas extraordinarias. Ven el sol, el aire, las estrellas, etcétera, ¿no? En la provincia y en los campos. Ellos vieron a Perón y lo siguieron con el entusiasmo y la fe con que solamente los seres superiores pueden comprender. Y para Evita, el pueblo argentino está compuesto por seres superiores. En cambio, a los otros les llama mediocres, como vamos a ver ahora. Los mayores enemigos de Perón, los mediocres. Ojalá no nos toque esta calificación. Siempre he dicho que el mayor enemigo del hombre de genio es el mediocre. Por eso los enemigos de Perón son los mediocres. El mediocre es enemigo de toda cosa nueva. Atento. Por lo tanto, es enemigo de toda revolución. Como la que tendríamos que hacer hoy repitiendo la del 45. Y lo que había que hacer en el país era una revolución total como hoy, tanto en lo político como en lo social, como en lo económico. La verdad que poder compartir con ustedes estos textos a mí me entusiasma, me enardece, porque me expresan total y absolutamente y a veces me emocionan. Además,
ellos creían que todo era exagerado porque eran incapaces de comprender nada de lo que se quería realizar. Es claro, ellos incapaces de realizar nada que no sea para ellos, están en contra de todo aquel que quiera realizar algo para la comunidad. Claro. Está hablando de los mediocres, ¿no? Repetimos. Ellos creían que todo era exagerado, como muchos ahora, porque eran incapaces de comprender nada de lo que se quería realizar. Claro. Porque lo que había que realizar era revolucionario, había que dar vuelta a todo. Es claro, ellos incapaces de realizar nada que no sea para ellos, claro, están en contra de todo aquel que quiera realizar algo para la comunidad, algo para servir a todos, esos que viven solamente para sí, ¿no? Por eso hemos de seguir cuidándonos de tales enemigos que todavía están y siguen trabajando y todavía hoy también evitan. Por eso debemos mantener la llama latente de Perón. No nos podemos confiar nosotros en el triunfo que nos ha dado Perón. Debemos seguir manteniendo la llama latente del coronel Perón y continuar iluminando los senderos de la patria con nuestra vida, con nuestro sacrificio, con nuestro reconocimiento diario al general Perón en esta cruzada patriótica que las futuras generaciones quizá comprendan más que nosotros mismos. Y recordemos que para los compañeros y compañeras que consideramos que Cristina es la conducción del movimiento nacional y popular, recordemos, como nos decía Perón ayer o anteayer en uno de los encuentros, la conducción puede realizar la mitad y la otra mitad la deberíamos realizar nosotros. Y si nosotros no la realizamos, no se puede llegar a ningún éxito. Por más santo, bueno, patriota y capaz que sea la conducción, sea Cristina o el que se les ocurra, incluido Perón, lo dijo él mismo. Lucha por la independencia económica y la economía social. Lucha por la independencia económica y la economía social. Y luego, además de luchar contra los malos argentinos, tenía que luchar contra los intereses que todos conocemos. En el campo económico, el coronel Perón tenía que luchar por la independencia económica, está mal escrito ahí, por la independencia económica, bueno, después lo corrijo, y por la economía social, por la independencia económica, y para eso produjo una verdadera mutilación de los imperialismos dominantes, reconquistando los servicios públicos de la nación que eran los instrumentos con que nos dominaban, igual que ahora, Evita, exactamente igual. Conozco una familia que antes pagaba 500 pesos de luz y le vinieron 12.000 el mes pasado. 12.000 una familia de un departamento de 50 metros cuadrados. 12.000 pesos de luz. Por la economía social, sigo con Evita, discúlpenme la transgresión. Por la economía social, poniendo el capital al servicio del pueblo, haciendo sentar por primera vez ante una mesa paritaria patronos y obreros, cosa que hoy pasa a veces, para repartir equitativamente las ganancias de un capital que había explotado al pueblo y que jamás lo había recompensado con una justa retribución. La conquista ciclópea de Perón. Ustedes con alto criterio sabrán comprender la ardua y difícil que habrá sido la lucha del coronel Perón en estos 4 aspectos que acabo de enunciar ligeramente. Sí, Evita, y de Néstor y Cristina también, también. Y después de dejado el gobierno, peor, con la persecución, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero cuando se está iluminado por algo superior, cuando la causa es la patria, cuando el objetivo es la felicidad y la dignidad del pueblo, no hay escollo. Claro que sí, no debería haber escollo. No hay obstáculos ni hay sinsabores que los puedan detener. No debería haber sinsabores que nos pudieran detener, porque trabajamos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. El coronel Perón estaba iluminado por algo divino y pudo darnos la Argentina de bonanza y de felicidad en que estamos viviendo ahora, y sobre todo la dignidad nacional, ya que cada uno de nosotros se siente ahora más orgulloso de nuestro egregio apellido de argentino, como nos pasó a nosotros últimamente con Néstor y Cristina, cuando, por ejemplo, vimos volar un satélite al espacio hecho todo exclusivamente en la Argentina. Al trasponer las fronteras, todos los argentinos se dan cuenta de la conquista ciclópea que ha obtenido el general Perón en el sentido de la soberanía, de la dignidad del país por las cuales ha bregado. Venció, pero acompañado por su pueblo. De ahí la sincera y humilde invitación a imitar a Evita y a aquel pueblo para acompañar una tarea de reconstrucción y podamos ganar las elecciones este 2019. La lucha ha sido ardua, pero venció. Venció como vencen los grandes, acompañado por el pueblo, por los hombres y mujeres de bien, por los humildes, a quienes, como ya dije, tal vez porque Dios no les dio riquezas materiales, les brindó la riqueza más grande a que podemos aspirar los hombres y mujeres de bien, la grandeza espiritual para comprender a los grandes y para comprender todo lo superior, viendo con los ojos del alma que ven mucho más allá. Qué extraordinaria mujer. Repito. Les brindó a los humildes, como dije, tal vez porque Dios no les dio riquezas materiales a los humildes, les brindó la riqueza más grande a que podemos aspirar los hombres y mujeres de bien, o sea, la grandeza espiritual para comprender a los grandes y para comprender todo lo superior, viendo con los ojos del alma que ven mucho más allá. Qué grande esta mujer. La oposición del antiperonismo capitalista. Es grande la lucha que le hizo el antiperonismo capitalista al general Perón, porque la causa que dio nacimiento al peronismo es precisamente el capitalismo, o sea, la explotación del hombre por el hombre, o sea, para evitar el capitalismo es eso. Ya ustedes habrán podido darse cuenta de eso y lo sabrán sin necesidad de que lo expliquemos. Perón no es anticapitalista ni tampoco es anticomunista. Perón es justicialista. Por eso los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas. Respecto al comunismo que vamos a ver, que está narrando ahora Evita y que vamos a ver posteriormente, era el comunismo de aquella época en el que la Unión Soviética se había convertido, por lo menos para los primeros peronistas y para Perón, en un imperialismo porque quería imponer su estructura política en otras naciones del mundo. Y por eso Evita va a diferenciar claramente la postura del peronismo de la del capitalismo y del comunismo. Dice, por eso los capitalistas y los comunistas se volvieron antiperonistas, como fue en realidad. Y no es hoy, en mi humilde criterio, eso ya hoy no sucede en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, cosa que muchos peronistas todavía me parece que no entienden. Perón quiere hacer realidad su justicialismo, por eso es combatido por los antiperonistas del capitalismo, por la oligarquía y los capitales extranjeros y por los antiperonistas del comunismo, o sea,
por los imperialismos, claro, de izquierda y de derecha. Para evitar, el comunismo era el imperialismo de izquierda y el capitalismo, o sea, los yanquis, eran el capitalismo de derecha. Pero basa su justicialismo en la felicidad. Perón basa su justicialismo en la felicidad, la grandeza y la soberanía de la patria. Sabemos pues que el peronismo es esencialmente distinto del capitalismo y por eso yo les pongo como título de tapa, diríamos, la doctrina peronista justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial, o lo que Evita diría acá, el capitalismo, que en aquel momento se llamaba exclusivamente liberal. Capitalismo, comunismo y justicialismo. Antes de 1943, el capitalismo no tenía más que un solo enemigo, el comunismo. El capitalismo, o sea, la explotación del hombre por el hombre, eso es para Evita el capitalismo, no podría seguir dominando en el mundo y a la larga iba a ser vencido por el comunismo, porque a los pueblos no se los puede explotar indefinidamente. Todo tiene su fin. Ante el peligro de ser vencido el capitalismo en manos del comunismo y ante la desgracia que azotaba al mundo de un capitalismo sin patria ni bandera como el de hoy, y aún desnaturalizado, Perón decidió salvar a su pueblo de los dos males, del antiguo, el capitalismo, y del futuro, el comunismo. El comunismo es otra causa del peronismo. Por eso podemos decir que el comunismo es otra de las causas del peronismo, pues si no hubieran existido en el mundo el capitalismo y el comunismo, Perón tal vez no hubiera debido crear el justicialismo como doctrina del peronismo. Recuerden siempre que el justicialismo es la doctrina peronista, o la doctrina del peronismo, y todos los países quizá hubieran vivido dentro de una grandeza espiritual con soberanía política, con independencia económica y con justicia social. De allí que al estudiar las causas del peronismo tengamos que analizar al capitalismo representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios internacionales, y hoy también los nacionales, ¿viste? Y al comunismo como causa indirecta representado por los falsos dirigentes del pueblo que solo quieren someterlo a una explotación tan inhumana como la del capitalismo. Porque, de acuerdo a los primeros peronistas, por lo menos lo que plantean, ellos plantean como ideología al individualismo y al colectivismo, en el sentido de que los capitalistas o liberales defendían exclusivamente al hombre individual en su aspecto de la libertad exclusivamente, sobre todo la libertad, como dice Perón, de morirse de hambre, porque al defender exclusivamente la libertad individual sin una relación con la comunidad y sin formar un pueblo, era la mejor forma para poder explotarlos. En cambio, y por otro lado, el comunismo, que para ellos era el colectivismo, eran los que daban preeminencia no a la persona, como hace el peronismo, y a la persona en comunidad, la persona pero en comunidad, formando un pueblo. Los colectivistas daban preferencia al Estado sobre el individuo. De allí que al estudiar las causas del peronismo tengamos que analizar al capitalismo representado directamente por la oligarquía, los imperialistas y los monopolios internacionales, y al comunismo como una causa indirecta representado por los falsos dirigentes del pueblo que solo quieren someterlo a una explotación tan inhumana como la del capitalismo. Ahora recuerden ustedes que en ese momento los dirigentes nacionales del comunismo eran internacionalistas en el sentido de que
No es como ahora que existe un socialismo nacional, incluso muchos de los comunistas ahora son nacionales. En aquel momento eran dirigidos única y exclusivamente desde afuera. Y seguimos. El peronismo no es un simple movimiento político. Para comprender bien el peronismo hay que establecer claramente que el peronismo no es un simple movimiento político. En ese sentido, es muy importante que ustedes piensen cuando están al frente de las unidades básicas que representan a un movimiento de una causa superior y no a los viejos partidos de la política circunstancial que solo trabajaban sobre la mentira y el engaño como los que hoy nos gobiernan. El Partido Peronista es un movimiento superior y eso lo debemos grabar nosotros muy profundamente en nuestro corazón. ¿Por qué superior? Porque trabajamos por la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la patria, cosa que no hace, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que haga ningún proyecto político del mundo que tenga esa finalidad suprema. Un sistema distinto, el justicialismo, o sea, la doctrina peronista. El peronismo ha cambiado todo el orden político, económico y social de la nación. Lo que antes había no tiene nada que ver con lo que hay ahora, en ese momento, 1951. Esto es lo que debe entender claramente cada peronista. Lo que había antes de la reforma de Perón era un sistema capitalista de gobierno y de vida, claro. Algún día vamos a hablar de eso, ¿no? De que el peronismo es una forma de vivir y los que hoy nos gobiernan también pretenden una forma de vivir sometidos, ¿va? Lo que hay ahora es un sistema distinto que Perón llama justicialismo, pero que la historia indudablemente unirá siempre al nombre de Perón, es verdad. Y le llamará como le llaman los niños, los humildes y los trabajadores de la patria, peronismo. El peronismo quiere crear, no es negativo. La mayor parte de los peronistas están de acuerdo, y en esto coinciden todos los peronistas, en que el peronismo es una cosa completamente distinta del comunismo. Pero lo que no todos están convencidos es de que el peronismo también es absolutamente distinto del capitalismo. Esto es muy importante que lo aclaremos. Evita no es solo amor, coraje, comprensión, sino también ideas, ideas y ideas importantes. Pero lo que no todos están convencidos es de que el peronismo también es absolutamente distinto del capitalismo. Esto es muy importante que lo aclaremos. El peronismo es completamente distinto del capitalismo y no vamos a caer nunca en el error de creernos pequeños oligarcas, porque con la oligarquía nace el capitalismo. Observen ustedes que yo no he dicho que el peronismo es anticomunista o anticapitalista. Ser anti es estar en posición de pelea o de lucha, y el peronismo quiere crear, trabajar, engrandecer a la patria sobre la felicidad de su pueblo. Los que nos pelean son ellos, igual que ahora, Evita. Y otros porque sirven a intereses internos mezquinos y bastardos, cuando no a intereses también foráneos de imperialismo de derecha, igual que ahora, Evita, igual que ahora. Nosotros no queremos destruir a nadie. Nosotros no queremos destruir a nadie. El mundo está dividido en dos bandos y nosotros no queremos destruirlo a los dos, porque destruiríamos a la humanidad. Nosotros queremos que los dos bandos se den cuenta de que ninguno de ellos tiene razón y de que la razón es nuestra, como la historia lo está demostrando, aunque nosotros por ahí no estemos a la altura de la historia. Tenemos la solución que ellos no tienen. ¿Para qué vamos a pelearnos? Ellos no tienen la solución porque ninguno de los dos quiere dejar un poco de su egoísmo y de su ambición, y además porque a ninguno de los dos le interesa servir honrada y lealmente a sus pueblos
y a la humanidad, como nos plantea Perón, Evita, Néstor y Cristina. No tenemos necesidad de pelear, claro que no. Nosotros no tenemos necesidad de pelear. Es como si estuviéramos viendo a dos hombres que se pelean por unas monedas, aunque estos se pelean por algo más, dice Evita, claro. Nosotros somos ricos, no lo seremos en dinero, pero somos ricos en felicidad, somos ricos por nuestra doctrina, por nuestra dignidad y porque tenemos la verdad. Somos ricos porque hemos tenido la suerte de encontrar un conductor que entregue todas estas cosas y la felicidad de que Dios nos haya iluminado para comprender a un hombre de los quilates del general Perón. Y si, sabiéndonos ricos, nos declarásemos enemigos de aquellos dos, para luego darles una parte de nuestra riqueza, sería una locura, así es. Conviene aclarar bien que el peronismo es totalmente distinto del capitalismo. Nosotros queremos trabajar, queremos construir la felicidad de nuestro pueblo, miren cómo lo dice Vita, y deseamos honradamente que todos los pueblos vivan en paz, que como Venezuela, como todos, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, en paz, por Dios. Que sean felices, que trabajen la misma alegría, con la misma alegría con que trabajan hoy todos los argentinos, quienes mientras el mundo se debate entre odios, dolores, persecuciones y muertes, como hoy, querida Evita, saben que están construyendo cada día una Argentina más grande y más feliz de que la que encontraron. Los argentinos, en esta hora incierta de la humanidad, tenemos el privilegio de soñar en un futuro mejor. Ese privilegio se lo debemos a Perón. Y ahora a Néstor y Cristina, la verdad. ¿Quién en el mundo puede soñar? ¿Qué pueblo en el mundo en este momento puede soñar un futuro mejor? El mañana se les presenta incierto, pero pensemos que acá Evita está hablando en 1951, no nos olvidemos. El mañana se les presenta incierto y aquí los argentinos están pensando en su casita, en sus hijos, en que se van a comprar esto o aquello, en que van a ir a veranear. Pensábamos, es que el nuestro es un pueblo feliz. Eso solo bastaría para que todo el bronce y el mármol del mundo no alcanzara a los argentinos para erigir el monumento que le debemos al general Perón. Hoy quiero ocuparme de probar que el peronismo es totalmente distinto del capitalismo y perdonen que yo insista tanto en esto, porque es peligrosísimo que pueda renacer el espíritu oligarca entre nosotros, que se pueda engendrar en nosotros en pequeño y que después en grande renazca el capitalismo, o sea, la explotación del hombre por el hombre, y llegue a degenerar este extraordinario movimiento que se ha amasado con el sacrificio y tal vez también, por qué no decirlo, con la ofrenda diaria de la vida de un patriota como el general Perón. En las próximas clases veremos que el comunismo tampoco tiene nada que ver con el justicialismo, según Evita. Recordemos la diferencia histórica, que la vamos a insistir siempre. Para entender mejor en qué se diferencia el capitalismo del justicialismo, tal vez sea conveniente conocer un poco la historia del capitalismo. Y con esto hoy damos por finalizada esta extraordinaria clase que nos dio Evita, pidiéndonos, a mi juicio, a mi humilde opinión, tener las mismas ganas, entusiasmo que tuvieron los primeros peronistas que con Perón lograron reaccionar ante esa oligarquía, ante esos imperialismos y ante las corporaciones nacionales e internacionales, y las vencieron a todas, pero para ello hubo que trabajar incansablemente para transmitir al conjunto del pueblo un proyecto político como el que nos legó el general Perón y convertir, como hizo él a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la masa sin conciencia política y social, sin organización social,
y sin personalidad social en un pueblo que fue capaz de hacer el 17 de octubre. A través, como decía Evita, de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, y con la alegría inmensa de haber podido compartir con ustedes estas extraordinarias ideas y sentimientos de la experiencia política de Evita al lado del hombre más grande que tuvo nuestra historia, es realmente una alegría, sobre todo si la pueden escuchar las nuevas generaciones. Repito, muy buenas noches a todas y a todos y un abrazo grande. Y ojalá seamos capaces de estar a la altura de la historia y reaccionar ante el desastre que nos están haciendo estos hijos de su buena madre.